Bueno, vamos a hablar de retos y oportunidades, cómo afrontamos el 2024, en qué nos vamos a fijar y si podemos ser, como lo éramos a principio del 2023, moderadamente optimistas con todos los activos. El primer bloque, creo que no podemos dejar de hablar de inflación. Daniel, la meta de los bancos centrales, hemos bajado mucho, pero la meta es exigente. Claro. ¿Cómo de lejos estamos y cómo de posible es alcanzar ese soñado 2%? Es mucho más complicado pasar del 3% al 2% que del 9% al 5%. Y claro, la inflación es acumulativa. Entonces, cuanto más se tarda en llegar al 2%, más se empobrece la población. Es muy complicado, además, cuando la política fiscal de los países, en los países desarrollados en particular, va en sentido contrario a la política monetaria. Se han subido los tipos, se ha reducido la cantidad de dinero ligeramente, pero los gobiernos siguen consumiendo muchas más unidades de nuevas unidades monetarias. Y como vemos en este gráfico, en el segundo gráfico al fondo, a la derecha, lo que ha ocurrido en los últimos meses es que la masa monetaria ha repuntado. Entonces, es más complicado y los datos últimos que hemos recibido de inflación pues son menos optimistas de lo que esperaba la gente. Por lo tanto, lo que debemos esperar es un entorno más difícil de reducción de inflación, todavía con efectos desinflacionistas positivos para los consumidores, pero no caer en la euforia de pensar que esto va a generar, como hablaremos después, pues un efecto inmediato de bajadas de 5 o 6 veces de tipos, particularmente. Con los tipos, que eso es, como ya hemos dicho antes, un aspecto clave. Antes de eso, Daniel, el año pasado, a lo largo de todo el 2023 hemos tenido, he hablado antes muy rápido, de efecto base. Sí. Esto entiendo que se ha acabado, porque el año pasado claro. Veníamos de un año muy malo y ahora eso desaparece. Claro, el efecto base, digamos que reduce el ritmo anual de aumento de la inflación y entonces, claro, cuando vienes de un 9%, pues se habla de una inflación como que baja muy rápidamente, pero claro, la inflación no baja, ¿no? Yo siempre digo que si yo engordo 10 kilos un año y engordo 4 el siguiente, no he adelgazado, ¿no? Eso es la inflación. Pues, engordar como el muñeco. Y tenemos dos elementos importantes. El primero es el de las materias primas, que el año pasado funcionaron de viento de cola. Tuvimos una bajada de las materias primas generalizada a pesar de los riesgos geopolíticos, etcétera, porque subían los tipos de interés y se contraía la cantidad de dinero, menos unidades monetarias yendo a activos relativamente escasos. Y eso ya no funciona como viento de cola. Y tenemos también el viento de cara de una política fiscal en año de elecciones, de la que hablaremos dentro de unos segundos. Y materias primas, Daniel, eso ha sido un factor, lo veíamos en uno de los gráficos. No quiero que se fijen, para eso tienen el código para que luego reciban la presentación. Digo que veíamos esa caída de prácticamente un 23-24% de las materias primas desde los máximos alcanzados en el 22. Eso ha sido también un factor claramente de cola. Pero ahora hay algunos riesgos geopolíticos que pueden poner eso en riesgo. ¿Esto es verdad o es una exageración? No, es cierto. Yo creo que los riesgos geopolíticos no hacen que suban las materias primas, pero sí le ponen un suelo. Si les ponen un suelo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido año 2023 y 2022 ha sido que desde el principio de la guerra de Ucrania empiezan a subir los tipos. Al subir los tipos, inmediatamente las materias primas en menos de 4 meses pierden toda la subida que habían generado en 3 meses y cierran por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania. Pero, claro, se quedan en una base, que es donde estamos ahora. Entonces, tenemos, por un lado, la suerte de que la demanda marginal de China no está creciendo de la manera que se esperaba.
y desde luego muy por debajo de lo que mucha gente estimaba, y tenemos digamos que ya no cuentas con el viento de cola para los países desarrollados. Recordemos que el mayor estímulo que ha tenido la eurozona en el año 2023 no ha sido los fondos Next Generation, ha sido la bajada de las materias primas. Ha sido haber tenido una factura de importaciones mucho más baja de lo que se esperaba, y eso ha quitado el riesgo de recesión en algunas economías. Yo creo que ahí se ha creado un suelo, y el riesgo, por lo tanto, es que no funcione. Claro, el último dato de inflación de Estados Unidos, los únicos precios que bajaban eran los de la energía. Todos los demás, todo el resto de precios entre noviembre y diciembre subieron. Eso seguramente, además, en este principio de año, claro, será el efecto contrario, ¿no? Digo, será el efecto contrario, y como tú bien dices, y además un mes menos de efecto base positivo. Claro, a medida que vamos moviéndonos, no es tan fácil que la inflación anual interanual sea del 2% cuando partes del 2,4%, como ha sido en noviembre del 2023 en la eurozona, y porque cuando es mucho más alta, claro. Vamos a hablar de crecimiento. Decíamos dos aspectos clave para los bancos centrales: la inflación, el crecimiento. El crecimiento del año pasado fue claramente a la baja. Ahora hablamos de cómo se trató de compensar esa caída del crecimiento, de esa aceleración, pero los bancos centrales, digamos que no se vieron muy preocupados. El año pasado teníamos un gráfico, una viñeta que era el equilibrio entre inflación y crecimiento. Parece que este año, en el 23, no han estado muy preocupados por el crecimiento. ¿Qué podemos esperar del crecimiento y quién puede ayudar a que ese crecimiento mejore, si es que hay algún argumento para esperarlo? Bueno, el año 2024 no contamos ni con los estímulos fiscales del 2022 y 2023, ni con las materias primas. Entonces, ¿cuál es el efecto principal? Bajo crecimiento, muy bajo crecimiento a nivel global, y además yo creo que dividido en dos partes. En los países desarrollados, Estados Unidos, con un crecimiento superior a el de Japón o la eurozona o el Reino Unido, y en Asia, India, que sería el país que lidera el crecimiento global, muy por encima de China, y que deja unos países emergentes en los que el 80% del crecimiento de los países emergentes viene de Asia, porque Latinoamérica ni se le espera ni está en cuanto a crecimiento con respecto a lo que es la tendencia global y con respecto a su potencial todavía más lejos, ¿no? Volvemos a insistir, son algunos aspectos. El año pasado, en uno de los gráficos que está arriba a la derecha, esto es un dato estadístico y son encuestas que sacan los analistas sobre la posibilidad de recesión en los distintos países. Sigue habiendo, y hay muchos analistas que siguen diciendo que puede haber una recesión en el 2024, pero ha bajado mucho con respecto a aquellas estimaciones del 2023 o para el 2023. Dijimos que no iba a haber recesión, o por lo menos no una recesión profunda, desde luego muy lejos de la crisis. Seguimos opinando lo mismo: desaceleración sí, pero no recesión, o por lo menos no recesión preocupante. ¿Puede haber una recesión técnica, que sean 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto? Pues se puede haberla. De hecho, Estados Unidos tuvo una recesión técnica en 2022. Pero recesión, como lo entiende la gente, que es una fuerte contracción del empleo y una destrucción generalizada del acceso al crédito, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Vuelvo a repetir, es la misma razón por la que es muy difícil combatir la inflación. Cuando tienes una política fiscal y una política monetaria que son muchísimo más laxas de lo que los titulares de los medios de comunicación nos indicarían, ¿no? Por tanto, seguimos con inflación, vamos a decir que aproximándose a ese objetivo, sí, pero todavía mucho más alta de lo que los bancos centrales desearían, y eso entiendo que va a poner presión
a los bancos centrales. Digo presión para no ser tan optimistas como se estaba anticipando a finales de año. Y por el lado de los balances de los bancos centrales, ¿crees que van a retirar los estímulos o todo lo contrario? Bueno, el balance de los bancos centrales que veíamos en la diapositiva anterior, lo que vemos es que se ha reducido, pero se ha reducido en el año 2023 $1 billón menos de lo que se tenía que haber reducido en condiciones normales. Lo que vuelve a repetir que las condiciones monetarias son muchísimo más acomodaticias de lo que estima el mercado o de lo que dicen los propios bancos centrales. Entonces, lo que podemos esperar es que se continúe reduciendo el balance ligeramente y lo que podemos esperar seguro es exactamente la misma política, que es inyectar liquidez cuando y como sea y donde sea, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en Estados Unidos la M2, la base monetaria, bajaba un poco, pero la ventana de liquidez de la Reserva Federal se disparaba, se multiplicaba casi por 10, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que es lo mismo que ha pasado en la eurozona, en la que hasta el último día, no, hasta el día de hoy, todavía el Banco Central Europeo sigue recomprando bonos de los países más desequilibrados, pues claramente muestra que la política es muchísimo más acomodaticia. En cuanto a las subidas y bajadas de tipos, hoy ya ha dicho el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que se puede esperar una bajada de tipos en verano. Es decir, que el mercado que espera, según este gráfico, 5 o 6 bajadas de tipos en 10 meses, pues es muy difícil que si la primera bajada de tipos se da en verano, se generen 6 bajadas de tipos de julio a octubre. Está claro. Yo tengo la sensación, y a ver si la puedes digamos, ratificar o todo lo contrario, de que a los bancos centrales les molesta mucho que el mercado haga su trabajo. Claro. Quiero decir que cuando subió el año pasado, en los mercados, bueno, tuvieron una reacción al temor a subida de tipos, se adelantaron y los tipos, las rentabilidades en el mercado secundario de deuda y en el corto plazo subieron mucho más de lo que estaban subiendo los bancos centrales. Y por contra, en noviembre y diciembre han hecho lo contrario. Los mercados se han anticipado y, claro, estos señores dicen, oiga, que yo subo los tipos a este nivel precisamente para restringir el crédito. Si usted me lo baja, pues hace que fluya más dinero y que, por tanto, sea más fácil prestar, ¿no? Yo creo que eso les molesta mucho y por eso estamos viendo estas declaraciones ahora constantes, prácticamente en todos los foros, diciendo todo lo contrario. No vamos a bajar los tipos de interés y eso ha producido una reacción en este corto plazo y es lo que hace que en estos 17 días que llevamos de año la renta fija se esté comportando peor que la renta variable, ¿no? Es un poco kafkiano, pero así es, ¿no? Sí, a los bancos centrales les pasa lo que a los hijos de Alberto Closas en La Gran Familia, que piensas que tienen que hacer una cosa y hacen otra, ¿eh? ¿No? Entonces, los bancos centrales no les gusta el mercado. ¿Cómo les va a gustar el mercado si todo su objetivo es cambiar si hay lo que ellos llaman distorsión, ¿no? Por lo tanto, distorsión, ¿qué significa? Pues a mí me gustaría que este vaso estuviese lleno y no está lleno, pues entonces habrá que llenarlo artificialmente. Pero si lo que vemos en este gráfico, yo creo que es muy evidente, ¿no? Hay una política monetaria en la que básicamente se está reduciendo el balance por los bonos que vencen, pero nada más. Y la liquidez, es decir, la masa monetaria, continúa siendo muy elevada. Ahí está nuestro buen amigo el Banco de Japón, que continúa como si no pasase nada con el yen, y eso también es una indicación. Es decir, lo que nos está diciendo es que cuando los bancos centrales tienen que elegir entre la destrucción del poder adquisitivo de la moneda o lo que ellos llaman distorsiones de mercado, que es que tenga, oh Dios mío de mi vida, que pagar más por la deuda un Estado que gasta demasiado, eligen la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Helo aquí. 2024. Todo eso que está en verde son los países en los que hay elecciones. Algunas ya se han producido, como la de Taiwán. Esto lo ponemos como uno de los principales riesgos para este ejercicio, porque van a introducir muchas tensiones. Y la primera, digo también para comentar,
es sobre las políticas fiscales que hemos comentado, en contra de esa lucha contra la inflación por las políticas monetarias. Claro, no sé, a lo mejor alguien, no sé, podríamos preguntar si hay alguien en la sala que piensa que en un año electoral un gobierno va a dejar de inyectar dinero o va a utilizar la política fiscal en su beneficio. No. Entonces, esto lógicamente va a poner mucha tensión a la hora de rebajar la inflación, pero vamos por partes, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Estados Unidos? Primero Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es muy evidente. El año pasado, año 2023, el mayor déficit en tiempos de paz de una economía norteamericana, prácticamente 2.125.000 millones solamente en un mes. No podemos esperar otra cosa en año de elecciones que ese déficit continúe aumentando porque están bajando además los ingresos. Y tensión porque, claro, en este periodo hemos vivido una aceleración de las tensiones entre Estados Unidos y China. Eso que llamaban la guerra comercial no solamente ha continuado, sino que se ha acelerado. Lo que pasa es que no se dice, porque como gobiernan los demócratas, no hay guerra comercial. Pero, claro, ahora en elecciones volvemos a tener las tensiones en cuanto a cuál va a ser la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto por los ataques terroristas de Hamás, cuál va a ser la posición de Estados Unidos en muchos aspectos. En eso seguro que va a haber. Por lo tanto, más gasto público y más tensiones en cuanto a expectativas de cambios de políticas de acuerdo a los cambios que pueda haber en las encuestas. Hay elecciones en la India. Eso significa que van a gastar todo lo que haga falta y eso, por supuesto, va a poner más presión sobre la rupia. Voy a recordar el mapa, digo, porque... Sí, no, es que el mapa... Vamos, además, es prácticamente todo, pero... Las bolitas estas, efectivamente, muestra la enorme cantidad de países que están en elecciones, por lo tanto, no podemos esperar que vaya a haber una reducción en el consumo de nuevas unidades monetarias por parte de los estados. Y la de Estados Unidos yo creo que es clave por el factor que también hemos comentado antes. El mercado espera, como hemos visto en el gráfico anterior, entre 5 y 7 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos en el año 2024. En medio de unas elecciones, la historia nos demuestra que la Reserva Federal no interfiere en las elecciones tomando decisiones agresivas monetarias. No lo hizo Yellen, no lo hizo Bernanke, por lo tanto, incluso si lo intentasen, seguro que el partido de la oposición, vamos, no seguro, si seguís los debates, sabéis que están diciendo que cómo van a bajar tipos de interés con el precio de la gasolina en Estados Unidos por encima de los $3, ¿no? Que nos entra a los europeos una envidia de esta que no te quiero ni contar, porque eso es equivalente a menos de medio euro por litro. Vamos a completar los riesgos. Yo creo que es un factor clave, que desde luego lo que es la deuda, esa referencia a la deuda global, no es que tengamos una especial obsesión con la deuda, que la tenemos. Es que no nos puede extrañar que un mundo con el nivel de endeudamiento que tiene y con los tipos de interés donde están ahora, que lógicamente no hace más que encarecer el coste de esa deuda, no crezca, claro, o crezca poco. Esto no es raro. Entonces, lo que no podemos hacer, y esto luego lo traduciremos a las inversiones, es esperar un crecimiento de la economía en línea con su tendencia o con su capacidad o mucho mayor de la que hemos tenido en los 2 últimos ejercicios. Por tanto, eso es un factor que tenemos que tener muy claro. Y los planes de estímulo, yo creo que lo hemos oído, no sé, centenar de veces, que no tienen el efecto en la economía que se supone que tiene que tener. Y esto yo creo que el caso de Europa es más que evidente. ¿Cuánto ha crecido al final Europa? ¿0,5 aproximadamente? Bueno, y piénsalo, si quitas el efecto positivo de las materias primas,
el plan de estímulo de los fondos Next Generation más el plan supuesto de estímulo de tener suspendidas las reglas fiscales, todo eso ha tenido un efecto negativo sobre el crecimiento tendencial. Y la Oficina del Congreso de Estados Unidos presupuestaria estima que el crecimiento potencial de Estados Unidos se ha reducido del 3 al 1,8%. Pues la deuda supone mucho menos crecimiento, muchos más impuestos y más inflación a largo plazo, o las tres cosas, claro. Bueno, estos son los riesgos, aparte de los acontecimientos que podamos ir viendo. Yo creo que tenemos que tener claro también que el mundo en el que vivimos es un mundo complejo, es un mundo difícil cada día más y en el que este tipo de acontecimientos se van a reproducir y no hace falta más que coger el periódico y ver los ataques que hoy está produciendo o está realizando Irán en suelo pakistaní, sí, o igual que en Turquía o en Siria, o en Irak, en Siria. O sea, que esto tenemos que estar preparados y, por tanto, habrá factores que, lógicamente, introduzcan tensión en los mercados, pero estemos preparados, nada más que eso. Vamos a hablar de eso, de cómo afrontamos los mercados y luego entramos en el turno de preguntas. Renta fija, renta variable, plazos, sectores, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos en general la renta variable? Bueno, pues este es el gráfico, la misma tabla que utilizamos todos los años. Ver si el efecto de mercado tiene algo que ver, influye lógicamente la subida de los precios en los PERES, en este caso un único indicador. La bolita roja, que a principios del 2023 estaba prácticamente en línea con esa bolita negra, que es lo que representa la media histórica, pues ya vemos que se ha desplazado claramente a la derecha, es decir, está caro, especialmente después de los 2 meses últimos del año, que han provocado una situación de sobrecompra y además de encarecimiento de los principales índices globales. El único mercado que podríamos decir que está en línea con su media histórica son los países emergentes, pero que ni siquiera, y esto es un dato preocupante, ni siquiera con el mal comportamiento que han tenido en los últimos 2 años han conseguido, digamos, que encarecerse o tener un nivel de precio mayor, ¿no? Entonces, lógicamente no está barato. La bolsa europea, el aspecto es que está más barato que la bolsa americana, pero de esto sí que tenemos que hablar. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, tenemos que hablar mucho porque es importante entender que la razón por la que hay que continuar positivo con la renta variable y también con la renta fija es precisamente por esa política extraordinariamente acomodaticia, por mucho que se intente vender lo contrario, que tienen los bancos centrales, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos es importante recordar que hay varios elementos que diferencian y que justifican por qué es más caro Estados Unidos. El primero, por supuesto, es el peso de la tecnología, que está cambiando el mundo tanto en crecimiento, productividad, márgenes, etcétera. El segundo es la recompra de acciones. Es la grandísima diferencia entre las empresas que, pues que mejoran sus beneficios con mayores márgenes y mayores ventas, bien, pero además su beneficio por acción con mayor recompra de acciones, que es la mejor inversión que puede hacer una empresa cuando no encuentra otras cosas más interesantes en las que invertir y en un mundo, además, en el que no crece. Precisamente en un mundo en el que no creces, el coste de oportunidad es mucho mayor si no recompras tus acciones. Aprovecho, perdóname Daniel, si quieren hacer preguntas tienen los papeles y empezamos a recogerlas, digo porque si no sí. Hago yo las preguntas después y sigo, pero para avisar para que empiecen a pasar a recoger las preguntas. Entonces hablábamos de por qué preferimos Estados Unidos a pesar de que esté más caro, ¿no? Pues está más caro, como se suele decir, porque lo merece, fundamentalmente. Pero no solamente porque lo merece, sino porque la identidad de intereses entre los accionistas y los gestores de las compañías es mucho mayor. Adicionalmente, porque las expectativas de crecimiento de beneficios son mucho mayores. Y con ese entorno monetario que hemos comentado antes, lo que hace que los mercados emergentes no emerjan, que es la historia de los mercados emergentes, es que lo que
lo que recibes en Producto Interior Bruto nominal lo pierdes en rentabilidad real vía la moneda. Claro, estamos viviendo literalmente la viva imagen de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Entonces, es normal que de Latinoamérica a los países emergentes asiáticos, etcétera, solamente hayan tenido un comportamiento en términos reales positivo aquellos que, digamos, que tienen monedas cuyo reserva de valor es relativamente estable. Resumo, estamos o seguimos siendo positivos con la renta variable en general. Tenemos algunos aspectos que nos preocupan en nuestro mercado favorito, que es Estados Unidos, que es este gráfico que hemos pasado muy rápido, es la rentabilidad medida por la inversa del PER. Quédense con la rentabilidad de los beneficios, con la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Vemos que siempre se ha mantenido un diferencial muy importante y en este último año, lógicamente, tras la subida de la rentabilidad de los bonos, ese diferencial se ha estrechado. Eso se traduce diciendo que la rentabilidad de los bonos es más atractiva que la rentabilidad de la renta variable. ¿De acuerdo? Por tanto, es un factor de riesgo, pero, como bien explicaba Daniel, donde hay crecimiento es donde tenemos que apostar. Si no hay crecimiento, obviamente, si no encontráramos dentro de estos mercados empresas que van a seguir manteniendo un elevado ritmo de crecimiento de sus beneficios, lo descartaríamos. No nos merecería la pena asumir el riesgo de la renta variable teniendo una rentabilidad en la renta fija como la que muestra este gráfico. Por tanto, un mensaje. Sí, Estados Unidos, no solamente por el tema de la recompra de acciones, que es fundamental, sino también por otros dos aspectos, que son los relacionados con la liquidez. Claro. El otro grafiquito que tenemos ahí a la derecha, que es básicamente el nivel de dinero invertido por parte de los inversores particulares en Estados Unidos en activos de corto plazo, es el mayor de la historia. Y esto dices, bueno, eso es que no está invertido en renta variable. Pues precisamente por eso. En el momento en que los tipos de interés empiecen a bajar y esta rentabilidad sea menos atractiva, entendemos que hay una posibilidad de que ese flujo vaya hacia la renta variable. Por tanto, es una oportunidad muy significativa. Dos factores ahí. Ese, por supuesto, es súper importante. Muy importante también el de la liquidez neta, que hablábamos antes. Repetir una y otra vez, como demuestra ese gráfico, que la política de los bancos centrales ha sido muchísimo más acomodaticia y el delta entre la rentabilidad del bono norteamericano y la renta variable es más probable que se abra por fortaleza del dólar relativa con respecto a otras monedas. Recordad que la política monetaria no es un juego de a ver quién gana, sino a ver quién pierde primero. Y el dólar se fortalece porque se debilitan el resto de las monedas, no porque el dólar lo esté haciendo maravillosamente. Entonces, tanto por la fortaleza del dólar como por las bajadas de tipos. Claro. Vamos a entrar en los sectores, que es importante. Hemos dicho Estados Unidos sí, Europa en segundo lugar, países emergentes de momento de lado, claramente de lado, porque sé que esto, que ya lo han preguntado a través de la plataforma, lo van a volver a preguntar y muchos se lo estarán preguntando, ¿no? Decíamos, por valoración parece que está barato. China lleva 2 años, bueno, 1 año y medio, un año largo, horrible. ¿Habrá una oportunidad ahí? Bueno, es algo que nos están preguntando, pero vamos a entrar primero Estados Unidos, luego Europa, pero ¿en qué sectores? Yo creo que es recalcar lo que ya hemos dicho, buscar aquellas empresas, aquellos sectores que tienen crecimiento y que siguen dando crecimiento. Digo siguen porque esta es la pregunta que sale siempre. ¿Pueden seguir las grandes, las megacaps, las grandísimas empresas por capitalización, pueden seguir teniendo un comportamiento tan positivo como han tenido en el 2023? Sí, y probablemente, obviamente con volatilidad, porque son empresas volátiles, pero la tendencia de largo plazo que comentábamos de la disrupción tecnológica no solamente no se ha reducido, sino que se ha acelerado. Entonces yo creo que eso es muy importante. Los factores fundamentales que nosotros vemos como tendencias a largo plazo, uno por supuesto es el de el avance en esto que llaman la sostenibilidad, que si no deja de ser pues la competencia y la tecnología,
tecnología. La sostenibilidad no deja de ser un factor clave precisamente en un mundo que crece menos para fortalecer la productividad, y ahí vemos buenas oportunidades. También en tecnología con beneficios. No podemos olvidar que la tendencia marginal del consumidor es a repetir y multiplicar las decisiones de compra en aquellas plataformas o aquellos servicios en los que tiene una buena experiencia regular. Y eso hace que los líderes sean más líderes durante más tiempo y que los que no son líderes caigan antes. Por eso hay que ser también selectivos. Hablábamos también de demografía, el factor más importante para la economía, aparte del monetario. La demografía es un factor esencial para entender por qué muchas economías no crecen a pesar de poder tener oportunidades, y también para entender por qué cambian los hábitos de consumo. Entonces, demografía, infraestructura y sostenibilidad y tecnología como los grandes factores, digamos, de tendencias a largo plazo. La foto que ponemos ahí con la bombilla y lo verde, yo creo que, y las placas solares, creo que se entiende, ¿no? Y para nosotros es un sector en genérico, una tendencia en la que vemos valor, pero también con una advertencia, porque ya lo vimos que en el 2022 todo lo relacionado con la transición energética fue de lo que más sufrió, de los que mayores caídas tuvieron, los valores de esos sectores, ¿no? Creemos que hay valor, pero ojo, porque también las cantidades de inversión que necesitan son ingentes, y si el coste de estas inversiones relacionado con los tipos de interés es tan alto, lo que quiero decir es que paciencia, porque hay valor, pero igual hasta que no se manifieste esa bajada del tipo de interés no es tan real. He aprovechado para mirar algunas de las preguntas. Y no olvidemos, ¿no?, el riesgo regulatorio. O sea, que bueno, también... eso aquí yo creo que podemos hablar mucho, y aquí en concreto en este auditorio hemos tenido algunas charlas al respecto sobre el riesgo regulatorio, pero bueno, eso está claro que aquí la seguridad jurídica es la que es, pero no vamos a meter caña con eso. Renta fija, que hay muchas preguntas, pero es fundamental, lo decimos en broma, pero la estabilidad, la seguridad jurídica, etcétera, claro que influye en los países y en los mercados y en las acciones. Entonces, lo digo en broma, pero no es ninguna broma, ¿no? Preguntaban por la renta fija. Hemos dicho, dicen, la renta variable parece cara en apariencia. Es verdad que hay liquidez, lo que hemos explicado. ¿Es el año de la renta fija? Bueno, por supuesto que hay que tener renta fija en las carteras, y por supuesto hemos visto que no se ha recuperado la caída del 2022, tan solo en los instrumentos, en el segmento de lo de mayor riesgo, precisamente porque han bajado los tipos de interés, se han estrechado los diferenciales, y ahora explico este concepto, pero además es que no ha habido una crisis. Por tanto, las empresas no han dejado de devolver su deuda, y eso es muy importante, ¿no? Digo que en renta fija, claro que hay valor. El valor de la renta fija, digamos que se compone en la deuda pública, de la duración, de la sensibilidad a los tipos y del cupón. Esto lo hemos visto en la última parte del año. Las rentabilidades han bajado, los precios han subido. Con un cupón alto, como decíamos que había el año pasado, pues es una oportunidad. Ahora mismo, después de las caídas de rentabilidad de diciembre, noviembre y diciembre, ya no es tan atractivo como era en octubre, con rentabilidades en bonos corporativos en Europa cerca del 6%, ahora estamos cerca del 4%, pero sigue siendo atractivo. Y hay otro componente, que es el estrechamiento de ese diferencial con respecto a la deuda pública y la posible apreciación por la caída de los tipos oficiales. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Rentabilidad de un 4% a corto plazo, más pongamos una sensibilidad a los tipos que bajen 0,50 a 1%, nos puede sumar un 2% adicional por revalorización. Es decir, cortos plazos, hasta 3-4 años, rentabilidades en nuestro escenario próximas al 5%, 5,5%, 6% en corporativo de calidad y en deuda pública para el 2024. Joder, qué chollo, un 5 o 6%. Sí, pero cuidado, porque vamos a ver qué pasa con todos los tipos de interés y todo esto que hemos ido contando sobre
el riesgo de la inflación y el riesgo de que los bancos centrales no bajen los tipos. Por tanto, sí, rentabilidad atractiva y tenemos que estar, por supuesto, muy atentos y tener paciencia, pero es un activo que pesará en nuestras carteras, ¿de acuerdo? Visión muy rápida, nos preguntan mucho sobre el dólar, Daniel, en un contexto como el actual, relacionado con tipos, relacionado con comercio, ¿dónde vemos el dólar? ¿Dónde vemos las materias primas? Y vamos haciendo preguntas. Bueno, el dólar, hemos tenido un año en el que termina el año con cierta debilidad relativa, pero la tendencia a medio plazo es de estabilidad y el dólar claramente en términos relativos con respecto al resto de monedas fiduciarias, pues gana de largo y funciona como colchón y como defensa en periodos de volatilidad como lo que estamos viviendo ahora. Es muy probable que la escasez de dólares que se genera con la reducción del balance de la Reserva Federal, más si el gobierno de Estados Unidos va a emitir 2 billones y medio de deuda que los va a financiar y tiene que refinanciar otros 7 billones de deuda que los va a refinanciar, eso significa que hay menos liquidez en el mundo para financiar y refinanciar deuda de países emergentes. Es decir, eso se llama el efecto aspirador del dólar, lo hace siempre y lo que hace es fortalecer la posición del dólar como moneda de reserva del mundo a pesar de que aumenta el déficit y la deuda. ¿Por qué? Porque los desequilibrios monetarios de los comparables son mayores, ¿no? Entonces, somos positivos con el dólar a medio y largo plazo y sobre todo como activo descorrelacionado y que funciona como colchón, igual que el oro, en periodos en los que puede haber volatilidad en el mercado, ¿no? Saben que por definición en nuestras carteras tenemos un porcentaje muy importante de dólares y lo que hacemos es tratar de compensar esa exposición a dólares cubriendo parte de ese dólar. Ahora mismo tenemos el dólar, lo que decimos nosotros, abierto, es decir, estamos en dólares en Estados Unidos y en aquellos países en los que invertimos en dólares y tenemos cubierto prácticamente un 20% de lo que podríamos cubrir. Por tanto, somos también a corto plazo positivos con el dólar. Vamos a ir a esto, aprovecho otra vez, si quieren en recibir el informe y la presentación con nuestra visión sobre cada uno de los activos, tienen el QR para que nos dejen sus datos y así poder enviárselo, ¿no? Digo, para no centrarnos en cada uno de los activos. Pero vamos a ir a las preguntas, lo hemos dividido por bloques. Lo primero, lo que tiene que ver con economía, inflación, tipos, etcétera. Una pregunta, hemos tratado de cómo vemos la inflación, cómo vemos los tipos, es decir, bajadas moderadas, sobre todo en la segunda parte del año, mucho menos intensas de lo que descuenta el mercado, por lo menos de momento, crecimiento económico, pero con tendencia a la desaceleración, es decir, bajo crecimiento por todos los factores que hemos comentado. Una pregunta que creo que tiene mucho sentido para hablar de la renta fija, dónde tenemos que estar y, en general, con la subida de los tipos de interés, cómo afecta esto a la restricción del crédito al crecimiento y, dos, si podemos ver un incremento de las quiebras precisamente por el deterioro de la economía y por el coste del servicio de la deuda. Por el lado de las quiebras, yo creo que es importante darse cuenta de que en el periodo 2020-2022, en general, las empresas han tenido una posición muy prudente con respecto al balance en general. ¿Van a aumentar las quiebras? Claro que sí, pero muy por debajo de los niveles que consideraríamos de riesgo. Es decir, ¿dónde están aumentando las quiebras? En los sospechosos habituales, ¿no? En las empresas que ya estaban con grandes dificultades financieras previamente, pero no de una manera. La gente, cuando piensa en aumento de quiebras, piensa en empresas que están relativamente sanas y que de repente sufren un shock. Eso es muy, muy complicado. La otra pregunta al principio me he olvidado, que era la...
No, lo he dicho yo, lo del crecimiento económico, el coste de la deuda va a afectar al... El coste de la deuda afecta a dos cosas, al crecimiento, por supuesto, y a la inflación. ¿Por qué? Porque cuanto en unos estados cuyos presupuestos aumentan y no reducen el déficit, si aumenta el coste de la deuda, pues por lo tanto el presupuesto también aumenta y consume más unidades monetarias, significa más riesgo de inflación a medio y largo plazo. En el caso del crecimiento, obviamente, más coste de la deuda para los estados significa muchísimo mayor coste de la deuda para las empresas y cuanto más pequeñas son, más. Por lo tanto, eso es importante entenderlo porque, claro, 25, 50 puntos básicos de reducción de tipos de interés base por parte de los bancos centrales en la primera parte del año no le solucionan la vida a una empresa que reciba ofertas para refinanciar la deuda al 7,5 o al 8. Esto es muy importante también en cuanto al tamaño de las empresas. Nos hacen varias preguntas sobre qué tamaño, qué sectores, si siguen siendo el momento de las megacaps, como hemos dicho antes. Seguimos diciendo que sí porque tienen crecimiento. Probablemente algunas de estas megas pues, relacionadas con sectores concretos, como puede ser Tesla, con siempre los problemas y con, los problemas que genera su propio principal accionista, ¿no? Claro. Bueno, pues puede ser que tenga o que sufra más, pero en general sí que seguimos apostando por estos sectores. En la última parte del año hemos visto un cambio muy importante que es un comportamiento más, miro por ahí a nuestros expertos de renta variable, más generalizado, es decir, que no se ha concentrado solamente en las grandísimas empresas, sino que ha habido empresas pequeñas y medianas que han tenido un comportamiento mejor. ¿Por qué me enrollo ahora con el tema de los tipos y con las pequeñas empresas? Porque precisamente muchas de estas empresas están endeudadas, no tienen todavía beneficio y todo lo que le suponga un menor, o un mayor impacto del coste de esa deuda, no van a llegar a tener los beneficios nunca y, por tanto, sufren en bolsa. Entonces, esto veremos oportunidades, pero tenemos que estar muy atentos a esa sensibilidad con los tipos de interés en sectores, más extendidos, con empresas de pequeña y mediana capitalización. Digo, porque también es una de las preguntas que nos dicen, aprovechando alto porcentaje en tecnológicas, yo creo que la respuesta por ir rápido es que sí. Relacionado con la renta fija, ¿qué sectores o qué tipo de cómo van a, teniendo en cuenta cómo van a evolucionar? He hablado mucho del valor de la renta fija, creo que lo he explicado. Insisto, por contestar a la pregunta, deuda o renta fija corporativa, sí, con plazos todavía no muy largos porque la curva sigue estando invertida, es decir, a corto plazo, aunque se ha corregido mucho, u ofrece una rentabilidad mayor que a medio plazo, mientras no tengamos esa visibilidad clara, nos mantenemos en duraciones, vamos a decir, cortas medias, hasta 3, 4 años, que es mucho mayor de lo que hace la industria en general, ¿vale? Aquí en España. Pero creemos que hay mucha demanda, que las emisiones se han reducido de deuda pública, de renta fija privada corporativa en Europa, y hay demanda porque todo el mundo quiere ese carry que decimos nosotros, ese cupón, esa rentabilidad. Por tanto, ahí vemos valor y creemos que estamos seguros. Creo que por aclarar la pregunta. Liquidez. ¿Hay que tener liquidez o no en la cartera? A nosotros nos daba realmente alergia tener liquidez en la cartera. ¿Por qué? Porque no nos pagaba nada. Ahora mismo la liquidez, había por ahí una barrita, uno de nuestros fondos más conservadores nos está dando, que la rentabilidad esperada a un año es de casi el 3,8, 3,9%. Eso es liquidez. Entonces, ese tipo de liquidez, por supuesto que sí, porque paga. Y paga bien. Ya incluso empieza a ganar a la inflación. Es verdad que tenemos que estar muy atentos para incrementar algo de duración. Vamos a seguir por sectores. No hay más de sectores. Liquidez, cartera, ya lo he dicho. Los porcentajes de las carteras, pues yo creo que si lo hablan con el asesor y vamos en concreto, digo por no entrar en el detalle de todas las carteras, porque ya saben que tenemos varias y nos vamos a enrollar. Pero pregunta de China, emergentes, India.
hay varias preguntas sobre ¿será el momento de China por ser contrario o contrarian? ¿Puede estar muy barato o no? China, ¿es momento de invertir en India, aunque pasa todo lo contrario, que parece que está muy caro? Bueno, yo no creo que... Primero, el crecimiento de China es cuestionable, eso no es el problema. El problema es otro. Y lo llevamos diciendo ya 2 años, lo dijimos muy claramente el año pasado, que es, no puedes decidir que es el momento de comprar un índice en el que el 80% de las empresas generan rentabilidad por debajo del coste de capital y en el que además tienes una economía que está sufriendo, pues acordaos lo que fue la burbuja inmobiliaria española, pues multiplicarlo por 2. El tamaño de la burbuja inmobiliaria de China es de tal calibre que pensar que en un año ya está todo descontado no tiene el más mínimo sentido cuando vivimos en un país que 10 años después de la nuestra todavía se ven las rémoras tanto en el empleo como en el crecimiento. Por lo tanto, nunca pensar que un problema generado por exceso de estímulos se va a solucionar con más estímulos y, desde luego, nunca pensar que un problema de tal calibre, recordemos que en China estalla la burbuja inmobiliaria con una renta per cápita que es menos de un tercio, de la que era la renta per cápita de Japón cuando estalló la burbuja inmobiliaria de allí. Y Japón ha empezado a sacar la cabeza bursátilmente hace relativamente poco, vamos. O sea, hay que ser muy cautelosos con la idea de pensar que China está barata, porque China siempre está barata. No tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, cuando algo está siempre barato es por algo, ¿eh? Preguntan, ¿hay oportunidades? Claro que hay oportunidades. Claro que están haciendo cosas magníficas en tema tecnológico. Sí, pero probablemente no las tienes no las tienes claro, cotizadas. No, y además que, ojo, que tú vas allí a invertir y sí, puede ser y lo es, porque son empresas con un avance que no tiene nada que ver con la imagen que teníamos hace unos años, ¿no? Que con unos avances también en inteligencia artificial, pues que no se puede invertir, y si inviertes, ojo, porque te la juegas, literalmente, porque ya hemos visto que cuando han levantado, han sacado la cabeza del agua, les han atizado, ¿no? Entonces, y merece la pena recordar una cosa. Este tipo de eventos tan importantes en economías tan grandes, el primer 10% para los héroes. Bueno, nosotros ya saben que no somos héroes. Ya está. Hay algunas preguntas vamos a ir rápido. Sí. India, sí o no. Argentina, digo que lo ponen, que no me lo invento yo. Argentina, sí o no. Latinoamérica ya lo has comentado, pero digo por ir muy rápido, porque siguen entrando muchas preguntas. A ver, yo creo que es muy importante entender por qué los mercados emergentes no emergen. Los mercados emergentes no emergen porque todo lo que ves de crecimiento en el Producto Interior Bruto lo pierdes en la moneda. Todos. Uno detrás de otro siempre. Y en un año como el que viene, en el que Estados Unidos tiene que refinanciar, como he dicho, 7 billones de dólares, que los va a refinanciar, y además va a consumir un déficit de 2 billones, estamos hablando de 11 billones menos de liquidez en dólares para los mercados emergentes que necesitan refinanciar en moneda que no es la suya porque nadie quiere deuda de esos países en moneda local. Eso es el efecto aspirador del dólar. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso. Año de elecciones en India significa año de consumir mucho más del poder adquisitivo de la rupia. Por lo tanto, hay que mirar a las empresas que tienen la mayoría de sus ingresos en dólares, que tienen la mayoría de sus costes en rupias, que tienen O sea, hay que ser muy selectivos más que pensar en países. En Argentina hay oportunidades. Argentina es una oportunidad en sí misma. Pero claro, con cuidado. Claro, con cuidado, porque para que Argentina empiece a ser una oportunidad,
lo primero que tiene que hacer es sacar a flote un agujero monetario que es de más del 35% del Producto Interior Bruto y un agujero fiscal y comercial que es del 10%. Es decir, para que os hagáis una idea, un ajuste del 50% del Producto Interior Bruto para empezar a despegar. Vamos a ver si... Bueno, yo creo que el mensaje es que mucho cuidado y desde luego, como decías antes, el mundo es de los valientes, pero nosotros en este caso... Y siempre mirar las cosas en términos reales, ¿eh? Que luego te dicen, no, es que la bolsa que más ha subido es la de Venezuela. Hombre, sí, en bolívares, ¿entiendes? Bueno, yo creo que eso es... muchas más preguntas. Riesgos geopolíticos, elecciones, ¿hay alguna pregunta que pasaría si gana el Partido Republicano? La pregunta es solamente qué sectores se van a ver beneficiados. Todavía queda mucho, pero todavía no sabemos cuál es. Bueno, no sé. Eso lo recordamos de las elecciones anteriores en las que se decía, si gana Trump van a caer las tecnológicas y van a caer... No. Si ganan los republicanos, las empresas les va a ir mejor. Es así. Es incuestionable. Es incuestionable. A las empresas que les va muy bien, les va a seguir yendo muy bien y lo que vamos a probablemente tener es un periodo de mucha mayor tensión en cuanto a cuestiones internacionales. Pero el impacto bursátil, en principio, es muy limitado. Hombre, puedes decir, si ganan los republicanos, ¿se van a disparar los valores de defensa? Pues probablemente, pero el presupuesto de defensa de Estados Unidos va a aumentar en 550.000 millones en los próximos 10 años, sí o sí. Entonces, no entraríamos... Yo creo que es muy importante ver que sí, efectivamente puede haber valores, pero no caer en el error, por ejemplo, de pensar que si no sube el precio del petróleo, pensar que las energéticas lo van a hacer bien porque ganen los republicanos, pues es en sí mismo... Bueno, yo creo que vamos a esperar. La verdad es que estamos muy cómodos. Esto ya nos estamos pasando de la duración de nuestras charlas en los últimos 4 años, porque siempre dijimos 1 hora, pero no se ha movido nadie. Entonces, nosotros seguimos y cuando quieran ustedes levantan la mano y se van, como en el cole, ¿vale? Pero vamos a seguir porque seguimos teniendo preguntas, pero insisto que nos hemos pasado claramente de la hora de duración. Estábamos con riesgos geopolíticos. Hay una pregunta que no es fácil, pero todo lo que es la integración del bloque en el bloque de los BRICS de, no sé si son 7 o 9 países, entre ellos Irán, Arabia Saudí, Turquía, etcétera, etcétera. ¿Qué puede representar esto en términos económicos, que es la pregunta? Nada. Los BRICS no han hecho nada de nada. Es una reunión, ¿entiendes? Como la de Crosby, Stills, Nash & Young. No pasa. La música no funciona. No pasa nada. Pero la realidad es que los BRICS no tienen ningún tipo de política común. Ninguna, ¿no? Y claro, con todos mis respetos, pensar que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica van a fortalecerse añadiendo a Argentina, Irán... No, bueno, Argentina ya no, pero a Irán, no sé quién, no sé cuánto, pues no. Yo creo que esto, voy a hacer otro símil musical, aunque no lo entiendan, pero los BRICS son como los Beatles con 4 Ringos y eso no funciona. Bueno, ya no, otro día nos lo explica, pero tenemos... No, creo que eso sí lo entiendo. Aquí como la gente es de mi quinta, eso lo ha entendido, aunque creo que Steve Nason Young China-Taiwán. China-Taiwán, eso solamente tiene un camino. Y eso solamente tiene un camino, que es el de la integración de Taiwán en China. Será de manera con aquiescencia y apoyo o con aceptación por parte de Occidente o no, es el debate. Pero eso solamente tiene un camino. Aunque las elecciones hayan sido muy claras en la decisión de los ciudadanos de Taiwán, la decisión de los ciudadanos de Taiwán no importa. Como saben los ciudadanos de Hong Kong. Entonces, yo solamente tiene un camino. La posición de Estados Unidos, si gana el Partido Republicano, claramente la posición de Estados Unidos no va a ser de
mantener una visión de que no pasa nada si se anexiona. Bueno, eso yo creo que vamos a hablar y vamos a seguir hablando mucho de China y Taiwán. Me temo que ya han pasado las elecciones, serán las primeras del año. Pero desde el punto de vista bursátil, económico, crecimiento, etcétera, etcétera, todas estas cosas, aunque no tengan un impacto directo, lo que hacen es restar crecimiento potencial y aumentar deuda potencial. Eso es lo que tenemos que, digamos, ver, ¿no? Pasamos al último bloque y lo intentamos hacer rápido. Inversión en activos reales, inmobiliario, infraestructuras. Hemos hablado, pero... Yo creo que en el inmobiliario hay buenas oportunidades en muchos sitios, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el factor monetario. Es una manera también de protegerse con respecto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y hay que ser muy cauteloso, por supuesto, porque, claro, nosotros hemos visto de momento solamente el impacto de la subida de tipos de 4 meses, pero no hemos visto el impacto de la contracción del crédito. Por lo tanto, pues inmobiliario comercial tiene unas dificultades muy importantes, aunque por supuesto siempre hay oportunidades y cosas interesantes, pero yo creo que en general infraestructuras e inmobiliario puede pasar más de neutral a positivo en el año 2024. Hay dos formas de jugarlo, además, ¿no? En la parte del inmobiliario, pues lo que nos gusta en este país, que es tener el ladrillo, pues es una forma, costoso, caro en todos los sentidos y de largo plazo, y no siempre, aunque vendamos por encima del valor que compramos, la rentabilidad es ficticia. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Puestos. Además, pero además teniendo en cuenta todos los gastos. Otra forma es invertir en inmobiliario cotizado. Lógicamente, el impacto de los tipos es muy significativo en el inmobiliario cotizado, y ahí sí hay una bajada. Yo no sé si fue el peor o uno de los peores sectores el año pasado. Por contra, si los tipos empiezan a bajar, pues lógicamente en el inmobiliario cotizado debería funcionar bien, tanto en Estados Unidos como en Europa. En lo que es inversión directa, también les recomiendo que hablen con sus asesores, porque tenemos ideas y oportunidades que funcionan. En la parte de infraestructuras, exactamente lo mismo. Es uno de nuestros sectores favoritos de manera selectiva e invertimos en fondos diversificados que invierten en infraestructuras, y la otra forma es hacerlo en capital riesgo, en capital privado, a través de los vehículos de capital riesgo que gestionamos, y que tienen una parte, porque consideramos que si tienes tiempo y tienes plazo, precisamente después de lo que hemos vivido en estos últimos 2 o 3 años con los tipos de interés, creemos que también hay oportunidades y deben formar parte de la cartera. Pero eso sí, si tienes capacidad de diversificación y horizonte temporal. Dólar ya lo has comentado, Daniel. Esta la voy a dejar... Bueno, venga, la penúltima, que es solamente del oro, muy rápido, que no hemos dicho prácticamente nada, aunque has mencionado en algún momento como activo refugio. ¿Cómo lo vemos? Lleva el año pasado fue un 9%. Que llevamos 2 años en los que nadie nos pregunta por las criptomonedas. Espérate, no te adelantes. Te iba a dejar la última. Hombre. Oro. ¿Por qué hay que tener oro? Porque es uno de los pocos activos descorrelacionados en un mundo en el que la renta variable y la renta fija están muy correlacionadas, y están muy correlacionadas por la política monetaria. Entonces, funciona como defensa en momentos de volatilidad, y porque nosotros tenemos de momento la relativa suerte de estar en la zona euro. Díselo tú a los ciudadanos de todos los países de los que hemos estado hablando en este tiempo, que tienen inflaciones del 10, del 12, del 16, del 23, del 1.200%, que si el oro no funciona como activo refugio. Pues ahora viene la pregunta que estabas esperando, porque después de 2 años tenemos una pregunta sobre el Bitcoin. Sí. Lógicamente, a raíz de la aprobación del ETF sobre el Bitcoin por parte de la FED. ¿Cómo lo vemos? Si vamos a hacer algo, esta la contesto yo luego en tesis, pero en general, ¿cómo vemos el activo? Ya no vamos a entrar en...
El Bitcoin es una startup de moneda y como una startup de moneda no es todavía reserva de valor, ni unidad de medida, ni método de pago generalmente aceptado. Pero es más reserva de valor que hace 4 años, más unidad de medida y más método de pago generalmente aceptado que hace 3 años. Es decir, está todavía en proceso. Pero el Bitcoin es absolutamente esencial para los ciudadanos de muchísimos países para evitar 2 cosas. Una, la hemos comentado, la destrucción del poder adquisitivo de su moneda local por parte de sus bancos centrales. Y 2, la represión financiera, que es que estamos hablando de un mundo en el que nosotros, bueno, en España hemos tenido control de capitales, pero en un mundo en el que hay 50 países, creo que más, que tienen controles de capitales, en los que la gente no puede utilizar su propio dinero. Por lo tanto, escapar de la represión financiera no es un factor pequeño. Eso no significa que suba eternamente. Y este es lo más importante, perdona que me expanda en esto, porque la idea de que un activo que es finito solamente puede subir es completa y absolutamente falsa. Y el ejemplo más claro es el agua, que es un activo esencial y finito y no para de bajar en términos reales desde hace 100 años. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con pensar que el Bitcoin, porque se vaya a utilizar más, vaya a valer más. Y lo entendemos también con el dólar o con respecto al resto de las monedas del mundo, ¿no? Yo creo que hay que ser simplemente cauteloso. Ahora, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista monetario, yo creo que además la implementación de las monedas digitales de los bancos centrales, etcétera, etcétera, van a hacer que haya más gente buscando este tipo de oportunidades. Por completar, que yo creo que queda bastante claro, claro que consideramos, lo hemos dicho siempre, en el momento en que cualquier activo esté regulado, esté supervisado, esté controlado, se pueda comprar y vender en un mercado líquido y con los mecanismos de seguridad que tienen todos los activos en los que nosotros invertimos, pues primero veremos si somos capaces de identificar la tendencia y el valor, cuánto puede subir o bajar, y entonces decidiremos si lo queremos tener en cartera o no, no solamente por el hecho de que sea un bien escaso. Por tanto, tendremos que hacer ese primer análisis y luego, lógicamente, decidiremos si lo recomendamos o lo metemos en alguna de nuestras carteras. Pero es evidente que hay un cambio, sobre todo en lo que apunta a la regulación y al control de este tipo de activos. Y lo digo aposta, este tipo de activos, porque consideramos que se va a convertir en un activo. Ya puedes comprar un ETF en un mercado organizado, por tanto, tendremos que considerarlo. Pero de momento, como ha explicado Daniel, yo me siento incapaz de saber cuál puede ser el valor. Podría decir que el valor o la rentabilidad esperada de un bono es X, o de una acción o de un índice. En este caso, nos declaramos todavía incapaces de decir puede subir un 10, un 5 o un 17. No lo sabemos. Por tanto, más que por el hecho de que ya se puede comprar, no vemos motivos para hacerlo. Pero lo vamos a seguir de cerca para ver si consideramos que se tiene que incluir en las carteras o no. Y para mí, desde luego, desde el punto de vista de acción de precio, me parece poco confortable la correlación tan elevada que tiene con el sector tecnológico. Y por lo tanto, prefiero comprar acciones de empresas tecnológicas que criptomonedas, ¿no? Está claro. Bueno, como he dicho, nos hemos extendido, son las 7:20. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de rellenar la encuesta. Díganos también si les gusta estar en presencial, los que están allí, los que están aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por la confianza. Seguiremos informando. El año no va a ser fácil, nos lo vamos a pasar bien, pero esperemos que sea, no sé si tan rentable, pero por lo menos bastante mejor de lo que hemos vivido en los últimos años. Muchísimas gracias a todos y espero verles pronto. Muchas gracias a todos.